Muy bien, la clase ya está siendo grabada. Y acabo de enviar al grupo de WhatsApp el segundo grupo de diapositivas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Prácticamente tenemos todo listo para empezar con la segunda parte de las diapositivas. Bien, sean todos bienvenidos a nuestra clase de reforzamiento. Pero como seguramente no tienen ninguna pregunta, vamos a avanzar más. Aquí. No se olviden, por favor, silenciar sus micrófonos. La unidad que nos toca ver hoy es la aceptación de la herencia. La aceptación de la herencia. Bueno, la aceptación de la herencia es aquel acto mediante el cual un heredero, sea producto de una sucesión testamentaria o sea producto de una sucesión legal, pues decide realizar y manifestar la aceptación para poder pues asumir todas esas consecuencias jurídicas que se vienen a partir de dicha aceptación, derechos y obligaciones. Para que una aceptación de herencia pues surta con los efectos jurídicos necesarios, por supuesto que la persona que la va a hacer tiene que tener la vocación hereditaria, ¿no? Una vocación sucesoria, es decir, que esté dentro del grupo de llamamiento, ¿no es cierto?, establecido en el artículo 1082 o que haya sido pues constituido como heredero mediante la realización de un testamento. Por supuesto que para hablar de una aceptación de herencia tiene que haberse dado ya la apertura de la sucesión. Cualquier renuncia a la herencia estando todavía viva la persona es total y completamente nula. No sé si alguien puede leer el artículo 1018 del Código Civil. ¿Están con códigos? Muy bien. Como ustedes verán, tanto la aceptación como la renuncia, pues si se la realiza de forma anticipada, pues no surte ningún efecto jurídico. La aceptación de la herencia es un acto jurídico que es totalmente libre, que es espontáneo, ¿no? Si son varios los coherederos, pues seguramente algunos de ellos van a optar por aceptar la herencia y otros, quién sabe, ni siquiera van a hacer todavía nada, ni aceptación ni renuncia. Y otros también puede ser que decidan realizar una renuncia a dicha herencia. Renuncia o repudio va en el mismo sentido. Capacidad para aceptar. Solo pueden aceptar o renunciar a la herencia aquellos que pues cuentan con capacidad, es decir, que tienen el poder de disposición. Estamos hablando de lo que se conoce como la capacidad de obrar, ¿no? Ya sabemos que la capacidad jurídica la tenemos todos, pero la capacidad de obrar la vamos a adquirir recién una vez que hayamos adquirido la mayoría de edad. Si nosotros vamos a formular pues una aceptación, eso implica el hecho de ejercer y asumir algunas, por un lado, derechos y por otro lado, obligaciones, lo cual puede existir, pues, ¿no es cierto?, bienes que tiene el propio heredero aceptante que pueden o no estar comprometidos, ¿no? Dependerá la forma o la clase de aceptación que va a hacer para ver si esas obligaciones que está asumiendo pues puedan afectar de alguna forma su patrimonio o no.
¿Qué pasa con los menores de edad y los interdictos declarados? Bueno, como ellos no tienen poder de disposición, pues prácticamente no estarían facultados para poder realizar una aceptación o una renuncia a la herencia. Ellos tienen que actuar pues mediante sus representantes, estamos hablando de sus padres o tutores o curadores, ¿no? Y siempre que ellos estén apersonándose a realizar la aceptación de una herencia, pues la tienen que hacer bajo la modalidad del beneficio de inventario. Eh, es un proceso netamente judicial, no es notarial, o sea que es un proceso de declaratoria de herederos con beneficio de inventario. El derecho de opción. ¿Alguien, por favor, si puede leer el artículo 1016, Código Civil? Muy bien, muchas gracias. El derecho de opción consiste en la posibilidad de que tienen las partes de poder realizar una aceptación o, caso contrario, realizar una renuncia o un repudio a la herencia y la sucesión. Ya sabemos que las personas tienen que tener plena capacidad. En aquellos casos que no gozan de la capacidad de obrar, pueden hacer las mismas acciones pero mediante sus representantes. Ellos tendrán que hacer para ellos, a favor de sus representantes, la aceptación de herencia o en su defecto, pues la renuncia, el repudio o el rechazo a la sucesión. Transmisibilidad del derecho. El derecho de opción. Seguimos hablando del derecho de opción. O sea, yo tengo la opción de aceptar o renunciar a la herencia. Si yo decido renunciar, pues mis hijos van a entrar, ¿no es cierto?, por derecho de representación. Y ese derecho de opción es transmisible. A eso hace referencia este punto, la transmisibilidad del derecho. No porque yo haya renunciado o haya rechazado, mis herederos, descendientes, causavientes o por derecho a representación, mis descendientes, no es que no cuentan con esta posibilidad. Ellos también tendrán la opción abierta, ¿no es cierto?, de poder realizar ya sea una aceptación de esa herencia por el derecho a representación o de realizar, caso contrario, una renuncia a la misma. 1017, por favor, si puede dar lectura. Muchas gracias. Ok, ¿cuáles son las características de la aceptación? Todas estas están esparcidas en el artículo 1019, 1021 y 1022. Características. La aceptación de la herencia es voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? Nadie está obligado a formular una aceptación de una herencia que no desea. Si yo quiero acepto, si yo quiero renuncio y si yo quiero no hago nada también. La aceptación de la herencia es irrevocable. Eso quiere decir que una vez que yo haya decidido aceptar esa sucesión, pues luego no puedo cambiar de opinión, ¿no? Por eso se dice que es irrevocable. Acepté y acepté nomás, y pena si lo hice mal. La aceptación de la herencia es indivisible. Como ustedes muy bien saben, es un conjunto, es un patrimonio que está llegando con sus activos y pasivos, por lo cual yo no puedo aceptar parte de ella y renunciar a otra. O acepto todo en su integridad o renuncio a todo en su integridad. La aceptación de la herencia es lisa y llana. ¿Qué quiere decir eso? Que supuestamente no existe ningún término o condición. Sí, la ley establece un plazo de prescripción, eso es un poco distinto, no está sujeto a caducidad, sino sujeto a prescripción. Como formas parte de la sucesión legal, para ellos, para esa clase de herederos, pues no se le puede establecer ningún requisito
adicional como alguna condición ya sea suspensiva o resolutiva para que ellos puedan acceder a la sucesión. Ya si estaríamos hablando de una sucesión vía testamento, ahí sí se pueden colocar modalidades y sí se pueden establecer condiciones. La aceptación de la herencia es individual. ¿Qué quiere decir eso? Que si son varios los herederos, pues cada uno de ellos verá cuándo y en qué momento va a formular la aceptación de su herencia. Claro, en algún momento los notarios de fe pública, cuando se les dio esa competencia para llevar adelante los procesos de sucesión, pues pedían que todas las partes vengan juntas, ¿no? Te exigían prácticamente. Pero, o sea, en una total mala aplicación e interpretación de lo que es la aceptación de la herencia. El que quiere acepta y el que no quiere pues no acepta. Si mi hermano y yo vamos a aceptar, podemos hacerlo en un solo acto jurídico, ¿no es cierto? Es decir, presentaremos una sola petición dirigida al notario ya que ambos somos mayores de edad y ya que vamos a formular una aceptación de herencia pura y simple, ¿no? Si él no quiere hacerlo, pues yo no tengo por qué quedar perjudicado o no realizar mi aceptación solo porque él no quiere, ¿no? Yo lo haré por parte separada y él también pues lo hará cuando vea por conveniente en su momento, ¿no? No hay perjuicio si es que yo todavía deseo o no deseo, si él desea o no desea todavía. La aceptación es anulable. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que posiblemente han existido algunos vicios en tu consentimiento. Ha habido presión, dolo o error, aquellos que te han motivado y han generado que cometas pues una decisión equivocada, ¿no? Hay plazos procesales para demandar esto por vía judicial y lograr la anulación de la aceptación. Más adelante vamos a ver, no se preocupe. Tanto la aceptación como la renuncia tiene efectos retroactivos. ¿Cómo funciona esto? Digamos que mi padre ha fallecido el año 2013 y yo recién el año 2020 estoy realizando la aceptación de herencia. La ley presume que aunque yo recién esté formulando el 2020 la aceptación, pues yo he sido propietario de todos esos bienes desde el momento en que se ha dado la apertura de la sucesión. Es decir, que prácticamente desde el 2013 siempre han sido míos y son de mi total y absoluta responsabilidad. En caso de que yo decida renunciar o rechazar, se considera que esos bienes jamás han sido de mi propiedad. La anulabilidad de la aceptación de la herencia. Bueno, puede formularse una anulabilidad en aquellos casos donde existen pues error, violencia o dolo, ¿no es cierto? Estamos hablando de los vicios del consentimiento, algo que hemos visto ya en la materia de Civil 4. No sé si la han llevado conmigo o no, pero igual, con cualquiera que hayan llevado, sí o sí se ven los vicios en el consentimiento. Ya sabemos que la violencia pues vicia el acto, ¿no? Por lo tanto, se supone que alguien ha ejercido pues una violencia sobre el heredero, el cual ha generado pues que emita esa aceptación. De acuerdo a la doctrina hay dos clases de violencia, está la violencia física y la violencia moral. La física, la parte no es consciente, ¿no es cierto? Está privado de su conciencia, donde prácticamente puede estar drogado, hipnotizado o ebrio. Y la violencia moral, aquella que pudo haber tenido en su integridad física o quién sabe en algún bien o familiar, ¿no? Cuando puede que haya existido error, ¿no? En la identidad de la sucesión. Hay dos clases de error, el error sustancial y el error esencial. Y finalmente está por el tema del dolo, que el dolo prácticamente es pues un error inducido, ¿no? Hay una de las partes, alguien está provocando
que cometa ese error. Por eso es un dolo. El término para poder demandar la anulación de la aceptación es de 30 días. ¿Desde cuándo se computa? Desde el momento en que se percató del error o el dolo o desde el momento en que la violencia ha cesado. Todo eso está establecido en el artículo 1020. Por otro lado, hay otra figura que habla sobre la impugnación de la aceptación y de la renuncia, ¿no? Como bien sabemos, el fenómeno de hacer una aceptación o una renuncia, pues tiene carácter irrevocable. Sin embargo, ¿qué tal si el heredero intencionalmente ha decidido renunciar a esa herencia? Digamos que yo soy deudor de muchos de ustedes, varios de ustedes son mis acreedores y yo me manejo bien, pues estoy bien asesorado, no tengo ningún bien a mi nombre, ¿no? Y ustedes muy bien ya saben que el que nada tiene, pues nada debe. Y bueno, resulta que mi padre, digamos que era una persona que tenía un importante patrimonio, pues fallece. Yo, al momento de hacer la aceptación de la herencia, estaría provocando que esos bienes entren a mi patrimonio y ustedes acreedores ya podrían, pues, materializar el cobro de esas obligaciones, ya sea llevando incluso a venta judicial, a remate, los bienes que están entrando ahora en mi patrimonio. A sabiendas de ello, yo decido renunciar a la herencia. Pero ojo, no castigo a mi estirpe, ¿no? No castigo a mi rama. Lo que quiere decir que mis hijos pueden realizar la aceptación de dicha herencia. Al final estoy dirigiendo, ¿no? O sea, estoy maquinando una forma de que ese patrimonio llegue a mis hijos sin que pase por mi persona para que los acreedores no puedan, pues, caer sobre ella. Si yo voy a realizar una renuncia a la herencia bajo ese escenario, pues mis acreedores, ¿no es cierto?, van a poder realizar una impugnación a esa renuncia a la herencia o aceptación. ¿Cuándo van a impugnar una aceptación? Cuando yo les debo dinero a todos ustedes y tengo pues cierta cantidad de patrimonio y apenas, bueno, voy cubriendo las deudas, pagando los intereses en un equilibrio muy delicado. Y resulta que muere mi papá y él tenía más deudas, más cargas, más gravámenes que activos, más pasivos que activos en su patrimonio y yo realizo una aceptación pura y simple, ¿no? Lo que voy a provocar es que vengan otros acreedores más, los acreedores de mi padre, y van a desestabilizar total y completamente pues mi situación económica y va a afectar directamente a mis otros acreedores, los míos propios, porque ahora voy a tener a los míos y a los acreedores de mi padre. Alguien, por favor, si puede leer el artículo 1021. Ok. Como ustedes bien verán, están los dos casos hipotéticos, donde yo tengo muchas deudas, nada de patrimonio a mi nombre y decido renunciar. Y está el otro donde de repente tengo muchas deudas, pero las pago y tengo lo suficiente de patrimonio que apenas respaldan esas obligaciones y decido aceptar una herencia insolvente, ¿no? Una que es perjudicial en forma pura y simple, donde son más los pasivos que los activos. Mis acreedores van a tener pues la posibilidad de ya sea impugnar esa aceptación y también de ejercer una acción oblicua, ya que yo he renunciado
que ellos entren en mi lugar hasta el monto de sus acreencias. Acción oblicua o subrogatoria se llama, ¿no? Adelante. No, todavía no hemos llegado ahí. Ahorita solamente estamos viendo la aceptación de la herencia de forma general. Ya vamos a ver aquella que es pura y simple y más adelante la que es con beneficio alimentario. ¿A alguien más que tenga alguna pregunta? Ok. En el caso de que se realice la renuncia a la herencia y existan saldos positivos, disminuyendo el heredero su propia solvencia, pues los acreedores del heredero pueden demandar y pedir al juez que se les autorice la aceptación en lugar del renunciante. En este caso, la renuncia solo se anula a favor de los acreedores y hasta la concurrencia de sus créditos, sin favorecer para nada al heredero renunciante. Estas figuras están un poco media obscuras en el mismo Código Civil, habida cuenta de los famosos trasplantes jurídicos o las prótesis jurídicas. No se olviden que lamentablemente hemos tenido esa costumbre de agarrar una ley, traducirla, mal traducirla y ponerla en vigencia así tal como está. Entonces hay algunos institutos que no están adecuadamente insertados o adecuadamente regulados, ¿no? Y quedan ahí con ciertos vacíos. Porque daría a entender que los acreedores entran como herederos mediante la acción oblicua, pero no es tan así. No es tan así. Para mayor información les recomiendo la lectura del Código Civil concordado y anotado de Carlos Morales Guillén. Efectos de la aceptación. Bueno, una vez que hemos realizado la aceptación, ya sabemos que tiene efectos retroactivos, ya que se va a retrotraer al instante mismo del fallecimiento, es decir, se va a ir directamente al momento de la apertura de la sucesión. Se supone que la adquisición de la herencia pues, se produce por el solo ministerio de la ley, es de forma ipso iure. Derecho a exigir la decisión del heredero. Bueno, como ustedes muy bien saben, una persona tiene el plazo de 10 años, ya sea para formular una aceptación a la herencia como ser una renuncia a la herencia. ¿Qué tal si yo soy el deudor de ustedes y mi padre ha fallecido con un importante patrimonio? Yo no tengo nada, solo deudas. Bueno, yo tengo 10 años para aceptar o renunciar. Imagínense que ustedes tengan que esperar esos 10 años para ver yo qué voy a hacer, si voy a aceptar o no. Y es más, hasta podría prescribir pues algunas de sus obligaciones, sus acreencias, en caso de que ustedes no cumplan o sean cuidadosos con realizar la interrupción de la prescripción. ¿Qué pasa? Ahora, la ley ha establecido este procedimiento que exige la deliberación del heredero. Como es absurdo que ustedes esperen 10 años, una vez que la persona muera, se va a esperar a que transcurran los 9 días de lloro, ¿no? Esos 9 días de lloro tiene relación con el derecho canónico, el alma en el purgatorio, viendo si va a pasar al más allá o se va a quedar o se va a ir al infierno, qué sé yo. Una vez que pasan los 9 días del lloro, pues se presenta memorial dirigido a la autoridad jurisdiccional solicitando que conmine a la parte delibere de una vez sobre su aceptación o renuncia a la sucesión. Y el juez le va a dar un plazo no mayor a 30 días para que pueda finalmente hacer una aceptación de la herencia o en su caso de una vez decida hacer la renuncia para que los acreedores también puedan ejercer pues el derecho de la acción oblicua o subrogatoria y vean la forma pues de recuperar ese dinero que ha sido prestado. Formas de la aceptación. De acuerdo al artículo 1024 tenemos dos formas para realizar la aceptación de herencia. La primera se llama pura y simple y la segunda se trata de una aceptación de herencia bajo el beneficio de inventario. Cualquiera de las dos, por supuesto,
como gran característica tiene que son realizados de forma voluntaria, ya que nadie está obligado a aceptar una herencia, ya sea de forma pura y simple o ya sea con el beneficio de inventario. Aceptación pura y simple. Bueno, esta forma de aceptación es aquella que se realiza sin condición o sin imposición de un plazo, ¿no? O sea que el que quiere aceptar, pues acepta, o de lo contrario, si definitivamente no quiere, pues puede realizar o formular una renuncia o puede repudiar a la herencia. También puede formular, quién sabe, pues una aceptación bajo el beneficio de inventario. Si yo ya acepto en forma pura y simple, no puedo cambiar a un beneficio de inventario, ¿no? El hecho de haber realizado una aceptación, pues ya no puedo renunciar ni tampoco puedo hacerlo bajo la modalidad del beneficio de inventario. Una aceptación de forma pura y simple, pues lo que conlleva inmediatamente es a la confusión patrimonial, ¿no? Ambos patrimonios se fusionan, las del causante con las del heredero. Lo que quiere decir que está asumiendo para sí pues toda la responsabilidad que trae ese patrimonio, activos y pasivos, y va a responder con sus propios bienes en caso de que los pasivos sean más que los activos. Clases. Tenemos dos formas de realizar la aceptación en forma pura y simple. La primera, que es expresa, y la otra, que puede ser realizada de forma tácita. Y como una forma de sanción, también se establece una aceptación forzosa. Enseguida ampliamos. Cuando hablamos de una aceptación pura y simple realizada de forma expresa, bueno, esa es la que cotidianamente se ve, ¿no? Aquella que es realizada mediante memorial, dirigida puede ser al juez público en materia civil y comercial, como también puede ser, ¿no es cierto?, al notario de fe pública. Generalmente el juez, si tú le presentas a él tu proceso de declaratoria de herederos, pues te la va a rechazar de un chutazo, ¿no? Y te va a decir que vayas a realizarlo en aplicación de la ley del notariado, que acudas por vía notarial. Ya saben que la idea es pues que el juez esté ocupado en aquellos casos donde verdaderamente existe una controversia. El de ahí, el del por qué, pues te puede rechazar el proceso de aceptación. Lo hacen de forma muy sutil, ¿no? Directamente te dicen que en aplicación de la ley del notariado aplique o vaya por la vía notarial. Creo que es la 648 la ley, no estoy muy seguro. Ok, entonces es un proceso voluntario donde no se llama memorial, se llama petición, donde no se llama demandante, sino simple y llanamente peticionante, donde todas las partes que van a concurrir, pues lo están haciendo en aplicación del artículo 90 de la ley del notariado y el decreto reglamentario. Es decir, todos van completamente de mutuo acuerdo. La aceptación de la herencia en forma pura y simple, de forma tácita. Bueno, en este caso estamos ante el hipotético caso, perdón la redundancia, donde la persona ya ha realizado algunos actos de administración. Quién sabe ha realizado la disposición de algunos bienes o ha realizado pues el cobro de algunas deudas que habían a favor del causante, ¿no? Lo que quiere decir que de forma tácita ha formulado una aceptación de la sucesión. Aprovecharemos para hacer una pequeña aclaración, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la vía judicial, se llama declaratoria de herederos, porque estamos yendo a donde el juez, el cual tiene pues una investidura, es una autoridad jurisdiccional que de forma abstracta administra justicia a nombre del Estado. Y cuando nosotros vamos por la vía notarial, pues estamos hablando de aquel funcionario
entre comillas, judicial, ¿no es cierto?, el cual realiza una función pública desde un ámbito privado, dar fe de ciertos actos y hechos jurídicos que suceden. O sea que el notario no está investido de autoridad para dar, por ejemplo, una resolución declarativa. El notario en sí lo único que va a hacer es dar constancia, ¿no? Va a dar como fe o una especie de comprobación de que el acto se ha realizado. Por eso es que se llama vía notarial aceptación de herencia y vía judicial declaratoria de herederos. Adelante. Ok, excelentes preguntas que vienen precisamente porque usted realiza pues una actividad en otra área o en otra institución, ¿no? Ya sea sector público o privado. En cambio, mis queridos estudiantes, la mayoría pues estudia y todavía no están trabajando en algún lado, ¿no? Bien. Bueno, le comento que ha salido pues una nueva ley del notariado. La nueva ley del notariado data de enero de 2014, si no estoy mal, ¿no? Quiere decir que por fin se ha cambiado aquella que databa de 1858. Entre las grandes novedades que trae la nueva ley del notariado y su decreto reglamentario es que se ha dado competencia al notario de fe pública para que conozca y tramite algunos procesos voluntarios, denominados por la doctrina procesos administrativos. ¿Cuáles son los procesos voluntarios? Esto los va a encontrar usted en el Código Procesal Civil. Estamos hablando de los procesos sucesorios, estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la mensura, el deslinde, la oferta de pago y consignación, el tema de la declaración de la muerte presunta y la declaración de ausencia. Por supuesto que el notario no tiene competencia para todos esos procesos. Él tiene competencia para algunos procesos voluntarios, el proceso de divorcio vía familiar también, ¿no? ¿Qué procesos puede ver el notario de la vía civil? Puede ver procesos sucesorios, solamente aceptaciones en forma pura y simple. También puede ver interdictos de recobrar o retener la posesión, ¿no? Siempre vía voluntaria y todos de mutuo acuerdo. ¿Qué proceso vía familiar conoce el notario? Pues el proceso de divorcio, el divorcio express o el divorcio administrativo, ¿no? Entonces, cuando un trabajador fallece, se supone que en el contrato de trabajo, él señala ahí a ciertos beneficiarios, que al final ese señalamiento es hasta intrascendente, ¿no? Porque imagínense que yo tengo esposa, tengo hijos y voy a colocar ahí como beneficiario a mi hermana menor, por decir algo. No tiene ningún efecto jurídico, ¿no? Porque desde ya, como usted muy bien señalaba, lo que tienen que traer para poder tramitar en su favor el pago de beneficios sociales pues es la declaratoria de herederos, esa que se hace vía judicial, o la aceptación de herencia, esa que se hace vía notarial, ¿no? Entonces, ahora el notario de fe pública puede hacer procesos de aceptación de herencia solamente en forma pura y simple. Si es con beneficio de inventario, esa tiene que ser realizada ante un juez, ¿no? Cuando tú promueves un beneficio de inventario, cuando no quieres que se confundan los patrimonios del causante con los tuyos. Es decir, cuando tienes dudas en que de repente son más las deudas, las cargas, los gravámenes que los beneficios positivos que pueda haber en ese patrimonio y te va a perjudicar a vos. Si hay menores de edad o hay enajenados mentales, por norma del Código Civil, sí o sí, bajo beneficio de inventario, o sea que es un proceso judicial. El único que conoce, tramite y lleva adelante el notario es una aceptación de herencia en forma pura y simple. O sea que todos son mayores de edad, no hay ningún enajenado mental ni ningún menor de edad, ¿no? Espero haber contestado a su pregunta. Ok.
Sí, evidentemente, pero no se olvide que dependerá a qué clase de aceptación quieren hacer, porque si es con beneficio de inventario es judicial. O quienes participan en la aceptación, porque si hay menores de edad y hay enajenados mentales, es con beneficio de inventario. Y siempre que hablamos de inventario, sí o sí es judicial, ¿no? Bien, no tiene por qué. Ok, entonces, ¿cuál es el plazo para aceptar o renunciar a una herencia? El plazo que establece el Código Civil es de 10 años. 10 años. Esto está sujeto a prescripción. No es caducidad, no es preclusión y tampoco es un plazo perentorio, es un plazo no perentorio. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi padre ha fallecido el año 2000 y yo hoy, recién el 2020, después de 20 años de su muerte, quiero hacer una aceptación de herencia, el notario no tiene por qué observarme o decirme su derecho ya ha prescrito. Peor el juez, si voy donde el juez tampoco me va a observar o me va a decir que su derecho ya ha prescrito. ¿Por qué? Porque son las características de la prescripción. ¿Por qué? Porque es la característica de ser un plazo no sujeto a perención. Un plazo perentorio es aquel que una vez que transcurre ya no lo puedes operar, ¿no? En cambio, este plazo no es perentorio, o sea que yo puedo hacerlo después de ese plazo y alguien tiene que oponerse, no el juez y no el notario, no es de oficio. Alguien que se vea perjudicado tendrá que oponerse si corresponde. Bien. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que el plazo para la aceptación con beneficio de inventario es de 6 meses y ese es un plazo sujeto a caducidad y es un plazo perentorio. En cambio, para la aceptación de la herencia pura y simple son 10 años y es un plazo sujeto a prescripción y es un plazo no perentorio. Muy bien. ¿Cuáles son los... ¿Se cortó?